asambleísta Raúl Tello. Gracias, señor presidente. Colegas legisladores, muy buenas tardes. Sin duda alguna, uno de los hechos que marcaron un antes y un después en la educación de nuestra niñez y juventud en el país fue la aprobación y puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Y no precisamente porque aquello haya significado un cambio positivo y determinante en la educación de nuestro país, sino por el contrario, porque la LOEI se convirtió, al igual que otras leyes del correísmo, en un instrumento eficaz para el control de nuestro sistema educativo a través de acciones tan burdas como la persecución a los maestros ecuatorianos de pensamiento libre, como la pauperización, precarización y sobreexplotación laboral a los maestros y maestras a través de la reducción de categorías escalafonarias, a través de poner al frente de la dirección del sistema educativo en los diferentes niveles, inclusive en el nivel de ministros, a operadores políticos sin ninguna formación docente y conocimientos de educación, que lo único que hicieron es ponerse al servicio en condición de títeres para perseguir a maestros y maestras que expresaban su desacuerdo con el sistema implantado, que se prestaron para ilegalizar a la organización de los maestros, la UNE, con mañoserías, violentando la Constitución, normas internacionales de derechos humanos y la ley. Operadores políticos al frente de la educación que, utilizando el poder y los recursos del Estado, propiciaron, auspiciaron y posteriormente protegieron a la red de pedófilos y delincuentes que se enquistaron en el sistema educativo. Algunos de ellos están presentes en esta asamblea. LOEI, que condujo a que el magisterio de la patria abandone su vocación y su accionar diario de formadores de la niñez y juventud y se conviertan en burócratas destinados a cumplir con disposiciones y órdenes superiores relativas a enviar informes y más informes, papeles y más papeles, para arrinconarlos en algún lugar sin que nadie los lea, al menos, y peor todavía, que sirvan para algún objetivo educativo. LOEI, que junto a la Ley Orgánica de Educación Superior afectó gravemente a los proyectos de vida de miles y miles de jóvenes al implementar el bachillerato unificado, que a la par con las famosas pruebas Ser Bachiller impidieron a la juventud acceder a la educación superior y a las carreras universitarias de su aspiración. Qué bueno que con el pasar del tiempo, muchos legisladores que en el pasado fueron cómplices de la aprobación de esa malhadada LOEI, con disposiciones que permitieron implementar acciones nefastas en contra del magisterio y de la educación ecuatoriana, hoy se rasguen las vestiduras quienes desde el poder y desde la dirigencia de pseudo organizaciones o redes de títeres aplaudieron esas acciones o simplemente hicieron mutis por el foro ante tanto atropello. Hoy expresan a viva voz, qué bueno, su apoyo a estas propuestas de cambios significativos en pro de la dignidad del magisterio ecuatoriano. Y qué bueno que hagan esfuerzos para reivindicar su pasado cómplice. Mención especial merece la situación de los educadores populares o comunitarios,
quienes han tenido que trajinar por muchísimos años para el reconocimiento de su derecho constitucional de afiliación universal a la seguridad social. Lamentable que desde el Estado ecuatoriano, que desde esta propia Asamblea Nacional, en determinado momento, no se haya reconocido ese derecho de ese importante grupo de maestros y maestras que entregaron su vida en los sectores más recónditos de la patria, educando, formando a jóvenes y personas adultas e inclusive personas adultas mayores, posibilitando que el derecho constitucional a la educación llegue a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Qué indignación causó cuando en esta asamblea, en el tratamiento de la ley de simplificación financiera, el ex asambleísta Daniel Mendoza, de ingrata recordación en este parlamento, se burló de todos los asambleístas que propusimos una transitoria de reconocimiento que obliga al Ministerio de Educación al cumplimiento de su deber postergado de pagar el aporte a la seguridad social de los maestros y maestras comunitarias. Mendoza, lejos de atender y recoger las propuestas realizadas desde los asambleístas, lo que hizo es atender sumisamente, y ahora sabemos por qué, lo ordenado por celular por el ominoso exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, introduciendo una disposición acomodada a la intención de incumplir con esa obligación de carácter constitucional, burlándose de los educadores populares y comunitarios. Por ello, saludo que la Comisión de Educación acogió con 12 votos a favor en agosto del 2020 la propuesta de transitoria que presenté junto a la compañera Esperanza Andrango, presidenta de los educadores populares. ¡Cuánta alegría! ¡Cuánto reconocimiento generará en los miles de educadores comunitarios y populares la aprobación por parte de esta Asamblea Nacional de dicha disposición, que al fin, sin procesos judiciales, obliga al Estado ecuatoriano y particularmente al Ministerio de Educación cumplir con su obligación constitucional y legal, para que esas personas adultas mayores, en la mayoría de los casos, al fin puedan acceder a los beneficios que otorga la afiliación a la seguridad social y vean reivindicados sus derechos postergados por décadas de insensibilidad. 10 años después de vigencia de la LOEIF, el balance de su aplicación, sin ninguna duda, es nefasto. Por ello, en mi condición de maestro de formación, de ex dirigente nacional y ex presidente provincial de la gloriosa UNE de Pastaza, pero principalmente en mi condición de padre de familia, cuando consideré ser candidato a asambleísta provincial en el año 2017, uno de los principales motivos que consideré fue precisamente la necesidad de que desde este espacio se desenmascare, como así lo he hecho, a quienes atentaron en contra de la dignidad del magisterio nacional y a los enemigos de la educación de la patria, y se reivindique a través de este conjunto de reformas los derechos de la niñez, juventud y magisterio de la patria. Para ello, construimos junto a los maestros y maestras organizados en la UNE un proyecto de reformas que presenté en esta asamblea el 5 de julio de 2018. Celebro sobremanera que gran parte de las propuestas hayan sido coincidentes con otros asambleístas y que hayan merecido el apoyo de la Comisión de Educación, constituyéndose en un hecho realmente trascendente, que esta asamblea, aunque sea al finalizar su periodo parlamentario, entrega al país, a los maestros y maestras, a la niñez y juventud, a la sociedad toda, este tipo de reformas que, si bien es cierto, no son ni de lejos la solución a todos los problemas de la educación, porque para ello requeriríamos una transformación estructural de nuestra sociedad. Sin embargo, son un paso trascendente
en la perspectiva de mejorar la calidad de la educación ecuatoriana. No hay duda que los maestros y maestras sentirán que su dignidad se recupera cuando a partir de la aprobación de esta ley reformatoria, la LOI, se mejore su situación salarial congelada desde hace más de 12 años. Sentirán que su dignidad se recupera cuando se les otorgue el derecho a capacitación gratuita, cuando se les devuelva el escalafón docente de 10 categorías, cuando se les devuelve el derecho a ascender de categoría de manera automática, cuando se apruebe este proyecto con el derecho a la sectorización, cuando aprobemos este proyecto que obligue a que los puestos directivos se accedan a través de concursos de méritos de oposición, con el requisito básico de ser docente, de ser maestro de profesión, cuando los rectores encargados perciban el sueldo que les corresponde por el ejercicio de ese cargo y no se utilice los encargos como mecanismo para evadir la obligación de pago completo por ejercicio del mismo. Cuando por justicia esta asamblea apruebe la jubilación de los maestros y maestras con 30 años de servicio sin límite de edad, cuando se reincorpore a través de estas reformas a los docentes despedidos o desvinculados durante la emergencia sanitaria. Nuestra niñez, nuestra juventud sentirá que se ha reivindicado en sus derechos cuando con estas reformas se sustituya el fracasado bachillerato general unificado por bachilleratos de ciencias, técnicos, productivos, en artes, en cultura y patrimonio. Sentirán que se recupera la dignidad docente cuando el Estado cumpla con su obligación de pagar los valores a los mejores puntuados en los procesos de evaluación que no se han pagado desde el 2011, cuando se cancelen los valores por recategorización del año 2020. Sin embargo, considero que aún persisten aspectos fundamentales que no están considerados en el informe para segundo debate. Por tanto, señor presidente de la Comisión de Educación, Jimmy Candel, el remitido, conjuntamente con la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas, las observaciones pertinentes a este informe para segundo debate. Aspiro que usted las considere en beneficio de los maestros y maestras y en beneficio de la educación ecuatoriana. Entre otros aspectos, he planteado que las juntas distritales de resolución de conflictos no únicamente resuelvan el tema de las sanciones para los maestros, sino que también sean juntas distritales de resolución de conflictos y estímulos, con atribuciones para estimular a los maestros destacados en diferentes ámbitos. No se puede únicamente buscar mecanismos de sanción para el mejoramiento de la calidad profesional de los docentes, sino que tenemos que buscar mecanismos de estímulos. Por tanto, esas juntas tienen que ser de conflictos, pero también de estímulos. También estamos planteando aspectos como el referido a que toda evaluación sea realizada con procesos previos de capacitación. Primero la capacitación y luego la evaluación. No está mal que se evalúe, pero primero el Estado tiene que cumplir su deber de capacitar a los maestros ecuatorianos. He presentado observaciones al respecto de la conformación de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de la elección y conformación del Consejo Nacional de Educación, la necesidad de una transitoria que disponga otorgar de manera inmediata a todos los maestros de los procesos de selección, quiero ser maestro, en las diferentes etapas, que han cumplido con todos los requisitos y que por responsabilidades atribuibles al Ministerio de Educación no se ha realizado la etapa relativa a la clase demostrativa y que, acogiendo el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, siendo que son maestros que tienen más de 4 años de servicio en diferentes modalidades de contratación, de nombramientos provisionales, etcétera, etcétera, tienen el derecho constitucional y legal al nombramiento definitivo.
Señores legisladores, yo aspiro que con estas reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural brindemos un aporte significativo para la educación de nuestra patria. Gracias, presidente. Muy amable.